Bueno, en cuanto a lo referente a nuestro club de revista, el paper que nos correspondió fue Mirabegrón, un antagonista del adenoreceptor beta 3, el cual reduce la agregación plaquetaria a través de la acumulación de AMP cíclico. Entonces, estos son los datos generales del paper, el cual fue publicado en el año del 2018. Y vamos a ver una breve introducción, pues, como tal, de la fisiología de la agregación plaquetaria. Esta está pues obviamente determinada por las células que son predominantes, que son las plaquetas. Estas células sanguíneas se van a mantener inactivas por la prostaciclina y el óxido nítrico, que son sustancias que van a ser productos del endotelio vascular y que van a ser generadas cuando el endotelio se encuentra en equilibrio. Un endotelio en equilibrio significa un endotelio antiagregante, un endotelio vasodilatado. Por el contrario, tenemos otras sustancias como la trombina, el colágeno, el ADP, el tromboxano, el fibrinógeno, la serotonina y las catecolaminas como principales agonistas involucrados en el proceso de estimulación y por ende de agregación plaquetaria. Vamos a tener diferentes sustancias que también van a favorecer la agregación plaquetaria, como van a ser mayores niveles del calcio y una expresión de la glicoproteína 2B y 3A que van a facilitar la activación de las plaquetas. Estas sustancias entonces lo que van a hacer es favorecer una estimulación a nivel del sistema simpático que va a estimular la síntesis de las plaquetas, o sea, favorecen el proceso de la trombopoyesis, al igual que van a favorecer la adhesión de los megacariocitos y de igual manera favorecen el proceso de migración y formación plaquetaria. Esto se ha visto evidenciado en experimentos en ratones en los cuales se removían tanto la epinefrina como la norepinefrina y se observaba la disminución de plaquetas periféricas. Bueno, en cuanto a los receptores beta adrenérgicos, vamos a tener que hay de 3 subtipos. El receptor beta 1, que está principalmente presente a nivel del corazón, va a favorecer los procesos de hino y cronotropismo. El receptor beta 2, que se encuentra presente en músculo liso, tanto vascular como no vascular y predominantemente en plaquetas. Y el receptor beta 3, que es el que vamos a estudiar en este paper, entonces se encuentra en vasos, tejido adiposo y vejiga. Entonces, en cuanto a la metodología que se usó, fueron 30 voluntarios que estaban siendo medicados con el Mirabegrón, quienes no habían recibido tratamiento hace 10 días y a los cuales se les recolectaron 30 mililitros de sangre. Entonces, como tal, el Mirabegrón es un agonista altamente selectivo para el receptor beta 3 usado en el tratamiento de la vejiga hiperactiva. ¿Y mediante qué mecanismo es que actúa? Este fármaco aumenta los niveles de AMP cíclico. Al hacer esto, disminuye o inhibe la actividad plaquetaria que es inducida por factores como el colágeno, la trombina, el tromboxano A2 y los nucleótidos cíclicos. Bueno, entonces en cuanto a las gráficas, vamos a tener la figura 1A, donde vemos en el eje de las X que todos los experimentos van a tener trombina, y en las barras blancas entonces es la dosis de Mirabegrón, las concentraciones de Mirabegrón utilizadas en micromol. Y en el eje de la Y, el porcentaje de agregación plaquetaria que se alcanza. Entonces, la trombina por sí sola, como ya conocemos, es un factor proagregante, por lo tanto genera una significativa porcentaje de agregación. Lo mismo sucede cuando tenemos esta en presencia del vehículo y evidenciamos que cuando aumentamos progresivamente las concentraciones de Mirabegrón va disminuyendo significativamente la agregación plaquetaria. Entonces, en esta figura 1B lo que vemos es lo mismo, el Mirabegrón en comparación con un proagregante como, bueno, en este caso es el colágeno. Vamos a ver que se también genera un porcentaje de agregación, pero es un poco menor que el logrado con la trombina. Lo mismo sucede cuando usamos en presencia del vehículo y se evidencian los mismos resultados, que es el Mirabegrón a concentraciones cada vez más elevadas va a generar una disminución en el porcentaje de agregación plaquetaria. En la figura 2A, entonces todos los experimentos tienen trombina y a partir de la columna blanca, la primera columna blanca, entonces se empiezan a modificar las concentraciones de Mirabegrón y esta vez vamos a hacer una comparación adicionando un inhibidor de la adenilato ciclasa que es el SQ22536. La trombina, vemos la trombina generando su efecto antiagregante, lo mismo sucede cuando está en presencia del vehículo y lo mismo sucede cuando está en presencia con el fármaco
SQ, que es un fármaco que inhibe la adenilato ciclasa, que es la enzima encargada de producir AMP cíclico, predominante en la agregación. Entonces, podemos evidenciar que el mirabegrón, cuando está solo, disminuye significativamente la agregación plaquetaria, en tanto que el mirabegrón, en conjunto con el nuevo fármaco y en presencia de trombina, sí va a generar una disminución del porcentaje de agregación plaquetaria, pero va a ser bastante discreta. En esta segunda gráfica, entonces, evaluamos lo mismo que la anterior, pero entonces ahora vamos a usar un fármaco que es antagonista selectivo del receptor beta 3, que es el L748-337, y se evidencia lo mismo. El mirabegrón por sí solo disminuye significativamente los porcentajes de agregación plaquetaria generados, la agregación plaquetaria generada por la trombina, y cuando adicionalmente tenemos este nuevo fármaco, la agregación también va a disminuir, pero va a ser mucho más sutil. Entonces, por tanto, vamos a inferir que en el gráfico anterior, pues, lográbamos evidenciar que el mirabegrón necesita usar la adenilato ciclasa para lograr su efecto, mas no es el único mecanismo necesario para esto. Y en esta vemos que igualmente necesita la presencia del receptor beta 3 para ejercer su acción antiagregante. En esta figura 2C, entonces, vamos a tener las mismas variables, pero entonces ahora lo que vamos a evaluar es qué tanto afecta el mirabegrón qué tanto actúa el mirabegrón a nivel de los receptores, si necesita estos receptores, tanto beta 1 como beta 2, para producir su efecto en disminución de la agregación plaquetaria. Por lo tanto, se genera un bloqueo a nivel de estos receptores. Entonces ahí vemos la trombina generando su efecto antiagregante, vemos el atenolol que pues disminuye la agregación pero en un nivel no tan significativo, y el ISI que va a mantener constantes los niveles de agregación. Entonces acá lo que se puede evidenciar es que a nivel de ya la cuarta barra, el mirabegrón solo disminuye el porcentaje de agregación plaquetaria, pero si vamos a ver la quinta barra, entonces el mirabegrón con un antagonista beta 1 en presencia de la trombina, se ve que este antagonista beta 1 no afecta al mirabegrón, sino que este sigue generando su efecto normal, y lo mismo sucede con el atenolol. Por lo tanto, pues podemos inferir que estos receptores no son usados por el mirabegrón para producir su efecto. En cuanto a la figura 3A, entonces hacemos una medición de los niveles de AMP cíclico. En todos los experimentos tenemos, en el primero el experimento es el basal, que sería el control, y en todos tenemos trombina. En las barras blancas, pues como ya hemos visto, es la presencia de mirabegrón. Entonces vamos a tener un control negativo, que es el basal, y vamos a tener, un control negativo, que es la trombina. Y vamos a tener un control positivo, que es el iloprostol. Un control negativo significa que va a disminuir los niveles de AMP cíclico, y un control positivo que va a favorecer la producción de AMP cíclico. Por lo tanto, el iloprostol, que es un fármaco usado en la hipertensión pulmonar y que tiene un efecto vasodilatador, va a ser el que va a cumplir esta función. Entonces, acá como conclusión, pues vamos a ver que el mirabegrón va a disminuir la agregación plaquetaria a través del aumento del AMP cíclico en presencia de la trombina. En la figura 3B, entonces vamos a evaluar los niveles de GMP cíclico como tal, pero en las plaquetas aisladas. Entonces es casi lo mismo que el experimento anterior, pero como vemos se observa un comportamiento casi que homogéneo, ya sea en nivel basal, en el control de la trombina, que como ya mencionamos anteriormente es el control negativo, y en las concentraciones del mirabegrón. Ambos se observan niveles pues bajos de GMP cíclico en comparación con el control positivo, que es el nitroprusiato de sodio, que es un potente vasodilatador arteriovenoso. Por lo tanto, entonces de esto podemos inferir que el mirabegrón no utiliza el GMP cíclico para poder producir su función. En la figura 4 entonces vamos a evaluar son los niveles de tromboxano a nivel de las plaquetas aisladas, y allí podemos ver pues que a niveles basales de tromboxano, el control, que es la trombina, va a favorecer la agregación plaquetaria. Por lo tanto, vamos a ver que la trombina aumenta los niveles de tromboxano, lo mismo sucede con la trombina en presencia del vehículo, pero el mirabegrón, entonces por el contrario, va a favorecer un descenso de este tromboxano. Por lo tanto, va a estar asociado con la
disminución de la agregación plaquetaria. Entonces, en cuanto a la interferencia del mirabegrón en la movilización de calcio total o extracelular, que es el caso de esta gráfica, vamos a ver lo mismo. Entonces, la trombina aumenta las concentraciones de calcio, por lo tanto, va a favorecer el proceso de agregación la trombina favorece el proceso de agregación plaquetaria, la trombina en presencia del vehículo también favorece la agregación plaquetaria, y el mirabegrón va a disminuir los niveles de calcio, por lo tanto, va a favorecer el proceso de antiagregación plaquetaria, o sea, va a ser un efecto benéfico para el endotelio. Entonces, como conclusión, tenemos que al disminuir los niveles de tromboxano, se disminuye al disminuir los niveles de calcio, va a disminuir la agregación plaquetaria. A nivel de la figura 5b, entonces observamos la interferencia del mirabegrón en la movilización de calcio, pero esta vez intracelular. Observamos el mismo comportamiento que en la gráfica anterior, pero esta vez la disminución lograda por el mirabegrón va a ser mucho más sutil, por lo cual podemos inferir que las concentraciones de calcio se disminuyen más que todo es en la movilización, o sea, a nivel de las plaquetas, más no tanto hacia la disminución de las concentraciones a nivel intracelular. Entonces, la discusión que se plantea en este artículo es que lo que se busca o los resultados muestran claramente que este fármaco reduce la agregación plaquetaria en un mecanismo del cual es dependiente de la estimulación de los receptores beta 3. Esto viene acompañado de mayores y menores niveles intracelulares de AMP cíclico y de calcio respectivamente. Entonces, lo que buscaban estos investigadores era verificar e indagar si el efecto del mirabegrón contra dos potentes antagonistas plaquetarios como lo eran la trombina y el colágeno. Entonces, ahí se evidenció que la trombina usaba unos receptores especiales que eran los par 1, 3 y 4, y estos receptores sirven para que las plaquetas se reconozcan entre sí, y el colágeno como tal tiene una función que es la de activar la glicoproteína 2A3B y a la glicoproteína 6 para generar el proceso de agregación plaquetaria. O sea, sirven como puente para unir plaquetas, favoreciendo el proceso de agregación plaquetaria como tal. Aquí pues también lo que se evalúa en parte es la potencia que se logra alcanzar en los diferentes receptores por parte del mirabegrón. Entonces vemos que el mirabegrón aumenta los niveles intracelulares de AMP cíclico en las células que expresaban los receptores adrenérgicos beta 3 con un valor de potencia de 22 nanomolar. Y en las células que expresaban a los receptores beta 1 y beta 2, la concentración necesaria para aumentar era de 10.000 nanomolar o más. O sea, esto demuestra que aproximadamente es 455 veces más potente el mirabegrón para activar el receptor adrenérgico beta 3 en comparación con los otros dos receptores. Entonces, otros efectos que se han visto asociados o los efectos que son visibles es que el mirabegrón favorece la vasodilatación de músculo liso no vascular. Por lo tanto, favorece una activación mediante la activación de la enilatociclasa produciendo AMP cíclico, por lo cual pero lo puede hacer por otras vías diferentes o alternas o por el uso del receptor beta 3.